Hola a todos. Hoy os voy a contar por qué la metalurgia pesada es uno de los oficios más peligrosos y despiadados del mundo. Y cómo la inmensa avaricia de un directivo de oficina que no respetaba las leyes de la física convirtió nuestra planta industrial en el escenario de una explosión volcánica que llovió fuego líquido sobre millones de euros en maquinaria. Soy el ingeniero jefe de fundición en una de las plantas siderúrgicas más importantes del país. Para que podáis visualizar mi lugar de trabajo, no imaginéis un simple taller con chispas. Imaginad una nave industrial gigantesca y oscura, donde el calor es tan intenso que te seca la garganta a 50 metros de distancia. El corazón absoluto de esta planta es el horno de arco eléctrico. Es una bestia colosal, una olla de acero del tamaño de un edificio de 3 pisos, forrada de ladrillos refractarios, donde fundimos toneladas de chatarra reciclada para convertirla en acero líquido puro a 1600 grados centígrados. El proceso es fascinante pero requiere una seguridad extrema. La chatarra que compramos viene de desguaces y se almacena a la intemperie en inmensos patios exteriores. Antes de meter esa chatarra fría en el horno, donde ya hay una piscina de metal hirviendo de la carga anterior, tiene que pasar obligatoriamente por un túnel de precalentamiento. Este túnel usa inmensos quemadores de gas natural para secar la chatarra a 400 grados. ¿Por qué hacemos esto? Porque si la chatarra lleva humedad, hielo o agua oculta en sus huecos, y entra en contacto con el acero a 1600 grados, el agua no se evapora lentamente. Se vaporiza de forma instantánea, expandiendo su volumen 1600 veces en una fracción de segundo. En la industria, a esto lo llamamos una explosión por vapor, y tiene la misma fuerza destructiva que una carga de dinamita. Hace un año, la Junta de Accionistas decidió que el coste del gas natural que usábamos en el túnel de precalentamiento era excesivo. Nos mandaron a Hugo como nuevo director de optimización industrial. Hugo venía de dirigir la logística de una cadena de supermercados. Para él, la chatarra era solo basura metálica, y estaba convencido de que los ingenieros de planta éramos unos anticuados que quemábamos el dinero de la empresa en protocolos de seguridad innecesarios. Llegó el mes de enero. Estábamos atravesando uno de los inviernos más crudos de las últimas décadas. Nuestro patio exterior de chatarra estaba cubierto por una capa de hielo y nieve de medio metro de espesor. Los inmensos electroimanes de las grúas recogían toneladas de hierros oxidados que estaban literalmente congelados. Aquel martes por la mañana, Hugo bajó a mi cabina de control blindada, que está suspendida a 20 metros de altura sobre la pista del horno. Llevaba su reluciente casco blanco, una chaqueta limpia y una tabla con gráficos de barras de colores. Ingeniero, me dijo, señalando los monitores que mostraban el consumo de los quemadores de gas. He estado auditando los procesos térmicos. Mantenéis la chatarra 2 horas en el túnel de secado gastando una cantidad obscena de gas natural. Si saltamos el túnel y volcamos las cestas de chatarra directamente en el horno de arco eléctrico, no solo nos ahorramos decenas de miles de euros en gas esta semana, sino que aumentamos la producción en 2 ciclos diarios. Quiero que apagues el túnel de precalentamiento ahora mismo. La chatarra va directa de la grúa a la piscina del horno. Me levanté lentamente de mi silla, cruzándome de brazos, mirando la montaña de hierros cubiertos de nieve a través del cristal blindado. Hugo, eso es un atentado suicida contra la planta, le expliqué con una voz grave y pausada, intentando que visualizara la catástrofe. Esa chatarra está llena de hielo y nieve. Si vuelcas una cesta con cientos de litros de agua congelada directamente sobre un baño de acero líquido a 1600 grados, el choque térmico será bestial. El agua penetrará bajo la superficie del metal fundido y se vaporizará instantáneamente. Provocará una explosión expansiva masiva. El acero líquido saldrá disparado hacia el techo como la erupción de un volcán. Destruirás la cubierta del horno, quemarás las grúas puente y matarás a cualquier operario que esté en la pista de colada. Esa orden es una locura. Hugo soltó un bufido de desprecio absoluto, rodando los ojos con la arrogancia típica del que nunca se ha manchado las manos de grasa. ¡Ay, por favor! Los ingenieros sois unos dramáticos de manual, me contestó, golpeando el cristal de la cabina. Es una olla gigante hirviendo. Si cae un poco de nieve, el calor la evapora antes de que toque el fondo. Es simple sentido común. Llevo 20 años optimizando recursos y no voy a permitir que tus miedos infundados me impidan batir récords de ahorro. Es una orden directa de la dirección. O rediriges las grúas saltando el túnel de secado ahora mismo, o llamo a recursos humanos, te despido por insubordinación grave y pongo a un técnico que sí quiera trabajar. Cualquier metalúrgico sabe que la física térmica no hace excepciones por los caprichos de un jefe de oficina. Sabía que la destrucción iba a ser bíblica, y que toneladas de fuego líquido iban a llover sobre la nave. Pero como mi trabajo estaba bajo amenaza directa, recurrí a la única herramienta que puede detener a un directivo tóxico, la burocracia irrefutable. Me niego rotundamente a provocar una explosión industrial bajo mi responsabilidad profesional, Hugo, le contesté con una calma de hielo que lo descolocó por un instante. Pero como tú eres el director de optimización, tienes el poder ejecutivo para anular mis protocolos. Vas a sentarte en la terminal central del sistema SCADA. Le señalé la silla frente al ordenador de mando.
Vas a iniciar sesión con tu tarjeta corporativa y tu clave de máxima autoridad. Vas a redactar un comando manual ordenando el bypass completo del túnel de precalentamiento y el volcado directo de chatarra con hielo en el horno de arco eléctrico. Vas a dejar por escrito, con tus propias palabras, que rechazas frontalmente mi advertencia sobre la vaporización instantánea y la explosión de acero líquido. Y vas a afirmar que asumes absoluta, personal y legalmente toda la responsabilidad civil, penal y corporativa por la integridad de la maquinaria, los daños a las instalaciones y la pérdida de producción. Hugo soltó una carcajada cargada de soberbia, convencido de que yo solo era un viejo operario asustado intentando cubrirse las espaldas. Si este patético papeleo digital es lo que necesitas para tranquilizar tus nervios de principiante, lo firmaré encantado, sentenció. Se sentó pesadamente, tecleó con fuerza su usuario, redactó la orden burlándose de mis advertencias y validó el comando con su huella dactilar en el escáner. Ahí lo tienes, ingeniero. Firmado e inalterable en el servidor. Ahora, aparta las manos de los controles y abre la tapa del horno, ordenó. Acaté la orden visual. El sistema confirmó la instrucción manual. Pero antes de tocar ningún botón para mover las grúas, cogí la radio de emergencias y activé el código rojo de evacuación preventiva. Ordené que los 80 operarios que trabajaban en la pista de colada, los conductores de carretillas y los técnicos de mantenimiento abandonaran la nave principal de forma inmediata y se refugiaran tras los gruesos muros de contención de hormigón. La bomba volcánica estaba a punto de estallar. En cuanto la inmensa nave industrial quedó completamente vacía de personal, ejecuté la orden de Hugo. A través del cristal reforzado de nuestra cabina en las alturas, vimos como la grúa puente principal, una máquina de 100 toneladas, levantó una inmensa cesta de carga llena de vigas oxidadas. Motores viejos y chatarra pesada, toda ella cubierta por una gruesa capa de nieve y carámbanos de hielo. El operador de la grúa, guiado a distancia, posicionó la cesta exactamente sobre el gigantesco horno de arco eléctrico, cuya tapa se deslizó hacia un lado revelando un lago burbujeante de acero líquido a 1600 grados, brillando con un resplandor naranja y blanco que casi cegaba. Hugo estaba de pie junto a mí, con las manos en las caderas, sonriendo con orgullo, calculando mentalmente los miles de euros en gas que se estaba ahorrando en ese mismo instante. ¿Ves? Todo el mundo a salvo en sus refugios para nada. Dale al botón de descarga, me ordenó. Pulsé el interruptor. Las inmensas mandíbulas de la cesta se abrieron. 20 toneladas de acero congelado y mojado cayeron a plomo, precipitándose directamente hacia el corazón hirviendo del horno. El silencio que siguió al impacto duró apenas 2 segundos. Fue el tiempo exacto que tardó el hielo en hundirse bajo la superficie del acero líquido y alcanzar la temperatura crítica de vaporización. Y entonces, el infierno se desató. No fue un chasquido. Fue un estruendo sordo, profundo y sísmico que hizo temblar los cimientos de toda la fábrica. Una explosión de vapor de una violencia incalculable detonó en el fondo del horno. El agua expandió su volumen casi 2000 veces de golpe, sin tener por dónde escapar. La onda de choque empujó el acero líquido hacia arriba con la fuerza de un misil. Una columna gigantesca de metal fundido incandescente salió escupida por la boca del horno, alcanzando 30 metros de altura. La inmensa llamarada naranja y blanca golpeó el techo de la nave industrial, fundiendo las planchas de aislamiento y retorciendo las vigas de soporte estructural al instante. Pero lo peor fue la lluvia. Miles y miles de litros de acero líquido a 1600 grados cayeron en forma de gotas pesadas y ardientes sobre toda la planta baja. Una auténtica lluvia de fuego. Las salpicaduras de metal hirviendo cayeron sobre los paneles de control eléctricos, provocando cortocircuitos explosivos. Cayeron sobre las mangueras hidráulicas de los tractores, que estallaron en bolas de fuego negro. Cayeron sobre los cables de la grúa puente principal, derritiendo los aislamientos y paralizando la máquina valorada en 5 millones de euros en medio del humo. Dentro de nuestra cabina blindada, la temperatura subió de golpe por la radiación térmica de la explosión exterior. Las alarmas de incendio generales de todo el complejo empezaron a aullar con un sonido ensordecedor. El espeso humo negro y gris de los aceites quemados inundó la nave hasta hacerla opaca. La planta siderúrgica entera, un monstruo mecánico que facturaba millones diarios, había quedado reducida a un escenario de guerra, en llamas y paralizada, todo en menos de 5 segundos. Y la inmensa grúa puente, con sus motores fritos por la lluvia de acero, colgaba inútil sobre el desastre. Hugo estaba tirado en el suelo de la cabina, encogido en posición fetal, tapándose la cabeza con los brazos y sollozando de puro terror. Su casco blanco había rodado por el suelo. Acababa de darse cuenta de que su genial idea para ahorrar unos miles de euros en la factura del gas había provocado la destrucción de maquinaria por valor de decenas de millones. Al día siguiente, cuando los bomberos industriales terminaron de asegurar el área y el humo por fin se disipó, la visión era desoladora. La zona del horno principal era un amasijo de acero solidificado, cables derretidos y escombros quemados. El CEO de la Corporación Siderúrgica, los ingenieros de la Aseguradora Internacional y los inspectores de trabajo del gobierno llegaron al recinto en una flota de coches oficiales, exigiendo rodar cabezas.
Nos reunieron en la sala de juntas de las oficinas centrales, lejos de la nave chamuscada. El silencio era tan denso y pesado que asfixiaba a los presentes. Hugo, con la cara tiznada de hollín, sudando a mares y temblando como un niño castigado, recurrió a la táctica más despreciable de los cobardes, mentir a la desesperada para culpar a sus empleados ante la junta directiva. Señores, el sistema de grúas falló, gritó Hugo, señalándome con un dedo errático ante el CEO y los peritos del gobierno. El ingeniero jefe operó mal la descarga. La chatarra cayó de forma brusca por su culpa. Yo le pedí eficiencia y él descontroló los mandos provocando la salpicadura. El CEO me miró fijamente, con una furia contenida, esperando mi informe de la catástrofe. Yo mantuve una compostura de hielo, sin que me temblara el pulso. Encendí el monitor principal de la pared, accedí al servidor SCADA encriptado y proyecté el registro inalterable de la mañana anterior. Ahí estaba la prueba de su ejecución. Letras enormes y rojas proyectadas frente a las máximas autoridades de la empresa y del gobierno. Ordeno el bypass completo del túnel de precalentamiento y el volcado directo de chatarra con hielo y nieve en el horno de arco eléctrico para ahorro de gas. Rechazo formalmente la advertencia técnica del ingeniero jefe sobre la vaporización instantánea extrema y el riesgo de explosión de acero líquido. Asumo, personal y legalmente, toda la responsabilidad civil, penal y corporativa por la integridad de la maquinaria, los daños a las instalaciones y la pérdida de producción. Y justo debajo, la firma digital y el registro de la huella dactilar de Hugo, el director de optimización. El ingeniero jefe de la aseguradora leyó el texto en voz alta, ajustándose las gafas con absoluta incredulidad. El CEO cerró los ojos y se frotó la frente, asimilando que su fábrica iba a estar cerrada durante meses. Hugo, susurró el CEO con una voz tan cargada de odio y frialdad que hizo que Hugo dejara de respirar por un segundo. Has ignorado las leyes más mortales de la termodinámica por un arranque de pura y estúpida avaricia burocrática. Has destruido una sección entera de la planta valorada en 30 millones de euros. Has estado a punto de matar a 80 trabajadores, que afortunadamente fueron evacuados por este ingeniero. Estás despedido de manera fulminante e irrevocable en este preciso instante. Se giró hacia los abogados corporativos que lo acompañaban. Procedan a interponer la demanda civil de inmediato. Vamos a embargarle absolutamente todos sus bienes, sus cuentas y sus fondos hasta que no tenga ni para comprarse un café, por negligencia temeraria y sabotaje industrial. Y entreguen las pruebas a los inspectores de trabajo para que le abran una causa penal por poner en riesgo la vida humana. La seguridad de la empresa agarró a Hugo por los brazos y lo sacó arrastrando de la sala de juntas, mientras él lloraba y suplicaba. Su carrera en cualquier sector industrial se hizo cenizas ese día. A nosotros nos costó casi un año entero reconstruir la bóveda del horno, instalar grúas nuevas y limpiar las toneladas de acero solidificado del suelo con martillos neumáticos gigantes. A mí me nombraron director general de planta y seguridad operativa. Y hoy en día, os aseguro que el rugido de los quemadores de gas del túnel de precalentamiento es la música más respetada por todos los ejecutivos de la corporación. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.